En el episodio anterior hablamos del CSKA Moscú y de cómo algunos clubes cargan una historia que va mucho más allá del fútbol. Hoy seguimos por ese camino porque el CSKA no fue un caso aislado. Durante buena parte del siglo XX, en muchos países, los clubes de fútbol no solo representaban barrios o ciudades, sino directamente al Estado, al poder o a sus instituciones. Y no hablamos de teorías raras, hablamos de camisetas que funcionaban como símbolos. Esto era muy común en Europa del Este, pero podemos encontrar en otras partes del mundo. O tal vez el origen de los clubes no era aislado, sino estaba ligado a otro tipo de institución. Hago un paréntesis y me vengo a la Argentina. Varios de los clubes de fútbol que conocemos, en su origen, pertenecían a algún tipo de rama de actividad, no privada, pero sí a una rama de la actividad, por ejemplo los ferrocarriles, y encontramos varios ejemplos, como también a bibliotecas en su origen y hasta en grupos políticos, anarquistas, socialistas, entre otros. Pero volvemos a la vieja Europa. En la Unión Soviética, por ejemplo, había una especie de mapa del poder dentro del fútbol. Por supuesto, el CSKA, como vimos en el capítulo anterior, estaba ligado al ejército. El Dinamo, o todos los que se denominaban Dinamo, en Moscú, actual Rusia, Kiev, capital de Ucrania, o Tiflis, en Georgia, estaban vinculados a la policía y a los servicios de seguridad. No era casualidad, el deporte era una vitrina. Ganar no era solo ganar, era demostrar orden, disciplina, superioridad. Esto no solo pasó en el bloque socialista, pero seguimos dentro de lo que es esta órbita. En Europa del Este, el Steaua Bucarest, en Rumania, aquel club que en 1986 definió la Intercontinental contra River Plate, estuvo directamente asociado al ejército y al régimen de Nicolae Ceausescu. En la ex Yugoslavia, ciertos clubes representaban repúblicas, identidades nacionales y tensiones políticas que luego estallarían por otros lados. El nacionalismo fue uno de los grandes factores de fractura de la ex Yugoslavia, más allá de lo económico. Hoy tenemos Bosnia, tenemos Serbia, tenemos Croacia, tenemos Macedonia, tenemos también otros territorios que incluso siguen luchando por tener su autonomía y por supuesto estaban marcados en su identidad. Y si cruzamos el mapa dentro de lo que es la parte, dejando la parte del este, la parte vinculada a los regímenes denominados socialistas o comunistas, en España, durante el franquismo, el Real Madrid fue leído, quizás con razón o con exageración, como el club más cercano al poder central, mientras otros equipos cargaban identidades más regionales e incluso opositoras. En Italia, algunos clubes estuvieron históricamente vinculados a grandes empresas del Estado o del norte industrial. Podemos mencionar Juventus en Turín con la Fiat. Nada de esto significa que el hincha común pensara todo el tiempo en política. El hincha del Real Madrid no era, si se quiere, franquista. Esto no significa que el habitante de Kiev admiraba a la policía del lugar por ser hincha del Dinamo, o que estaban de acuerdo con los Ceausescu, quienes acompañaban al Steaua Bucarest. Pero el contexto estaba ahí. Los clubes eran una especie de embajadas internas. Mostraban cómo se organizaba el poder, quién mandaba y quién representaba qué. Con el paso del tiempo muchos de esos vínculos se diluyeron, cayeron regímenes, cambiaron estados, se globalizó el fútbol. Hoy manda más el mercado que la ideología, pero las historias no se borran. Pero por supuesto, todos estos clubes que hemos mencionado, hoy en día tienen empresarios detrás, salen al mercado a disputar pases con sus rivales dentro del propio país o incluso internacionalmente, y como que esto quedó
como parte de su identidad, imborrable, como dije antes. Por eso cuando vemos una camiseta, un escudo o un nombre, a veces estamos viendo algo más que fútbol. Estamos viendo pedazos de historia, de conflictos, de poder. Y justamente esa es la idea de Fútbol en Contexto. No explicar el fútbol como si fuese una clase, sino charlarlo como quien prende la radio y dice: che, ¿sabés qué hay detrás de este club? Y que hay esto, y que está lo otro, y que estaba metido tal dirigente político, y que pertenecía a tal empresa, o a tal rama de la producción. Esa es la idea. Por eso vamos a seguir explorando estos caminos. El fútbol y el vínculo político, a través de las hinchadas también, o lo ideológico, aquellos partidos que estuvieron atravesados por algún acontecimiento importante dentro de la historia, y muchísimo más. Espero que este capítulo les haya gustado y esperamos encontrarnos, suele fallar, en el episodio número 3 la semana próxima. Que sea una costumbre de cada miércoles.